Muy buenas noches. El día de hoy les presento brevemente las teorías historiográficas de Roy Charter y Peter Burkey, apoyándome en el libro ¿Qué es la historia cultural? De Burkey y en el libro El mundo como representación, estudios sobre historia cultural de Charter. El historiador francés Charter parte de lo que se conoce como cultura escrita, en donde hace referencia al libro, los lectores y la imprenta, mientras que el historiador británico Peter Burkey parte del concepto de historia cultural. Al hacer referencia a la historia cultural, Burkey hace el análisis en la cultura como totalidad, en la cual hace una crítica a la fragmentación de las disciplinas. Es decir, un fenómeno histórico no se presenta de manera aislada, sino que en un mismo hecho se entremezclan elementos antropológicos, sociológicos, psicológicos, lo cual se hace presente en un determinado contexto geográfico. La relación de todos estos elementos permite una explicación más precisa de un determinado acontecimiento social. Deja de lado la historia cuantitativa, que se caracteriza por darle prioridad a la cuantificación de los fenómenos sociales que estudia y se centra en la búsqueda de significados y prácticas y representaciones. Es decir, trata de profundizar en las prácticas culturales, el significado que le imprimen a sus ceremonias, creencias, etc. Es decir, intenta interpretar lo que significan sus rituales, la forma en cómo se relacionan, la concepción que tienen del mundo, etc. Donde Burkey señala que el común denominador de los historiadores culturales podría describirse como la preocupación por lo simbólico y su interpretación. En este rubro se han ubicado la escuela de los anales a partir de los conceptos que implementaron, principalmente el de las mentalidades. A partir de lo mencionado se puede apreciar la interrelación que existe entre cultura y sociedad. Es necesario señalar que el concepto de cultura fue nombrado de diferente manera por los diversos historiadores de esta línea, pues algunos lo definían como civilización o representaciones sociales. Dentro de esta concepción histórica, se puede apreciar que dejan de lado la interpretación económica de la historia, propia del marxismo, que toma como base la lucha de clases para explicar el acontecer histórico. Respecto al análisis de los aconteceres históricos, toman como referencia la hermenéutica, la cual se enfoca en la interpretación que en un determinado momento se utilizó en el ámbito religioso. Este enfoque sirvió para interpretar el comportamiento de los grupos humanos en su contexto, así como los artefactos que estos utilizaban. El papel de los individuos es importante, pues son ellos los que crean la cultura. De ahí que el historiador Huizinga, apegado a esa concepción histórica, señala que sería complejo formarnos una idea de una determinada época histórica si no vemos gente en ella, pues al final son quienes hacen la historia. A partir de lo anterior se puede señalar que los estudios culturales de la actualidad tienen sus orígenes en esta corriente historiográfica, en el cual se estudian nuevos temas que van surgiendo en el ámbito cultural de hoy día. Respecto al historiador Chartier, quien hace referencia al mundo como representación, toma como referencia al libro, donde hace énfasis a este como un objeto cultural, donde se enfatiza ese instrumento que sirve de vehículo para entender una realidad social, en el que por un lado se encuentra quien escribió y por otro lado quien lo lee. El historiador hace énfasis en la traducción, pues este se considera elemento fundamental del libro. Comprender un libro, sobre todo cuando éste fue escrito en un idioma diferente, es una actividad que requiere de un esfuerzo intelectual muy importante. En ese sentido, el bagaje cultural de quien interpreta un determinado texto es determinante para intentar un mayor acercamiento a lo que se desea interpretar. Pues como se señala en el texto, no es lo mismo la lectura e interpretación de alguien con poca preparación académica a alguien con mayor nivel académico. De ahí que Chartier señala que todos aquellos que pueden leer textos no lo leen de la misma manera y que existe mucha diferencia entre los lectores virtuosos y los lectores menos hábiles. De igual manera, señala los contrastes que existen de acuerdo a los intereses por los que una persona lee. Muchas veces no es posible una traducción completa de un determinado texto. Es aquí donde el historiador debe ser capaz de poder hacer una buena interpretación de lo que lee, de ahí que haga referencia al estudio crítico de los textos. A partir de lo mencionado, se puede ver que el pensamiento de Chartier se le da importancia a la interpretación como una herramienta de análisis y de igual manera tiene una mentalidad opuesta a la historia cuantitativa, que es donde coinciden con la historia cultural de Peter Burkey, que igualmente se aleja de la mirada positivista de la historia. Gracias.